Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Lenz y me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Espero que estés muy bien donde sea que te encuentres. Cuando recibimos un diagnóstico que implica pérdida de visión irreversible, ya sea parcial o total, se derrumba nuestra existencia. Sentimos que no solo perdemos la vista, sino la vida. ¿Qué pasa entonces cuando quienes reciben este diagnóstico son los padres de un bebé recién nacido, de un infante, de un puberto, de un adolescente? Son ellos entonces los que reciben este golpe y es a ellos a quienes les va a tocar elaborar su dolor, llegar al punto de la asimilación y de la aceptación y resignificar la vida tal como es. Sin duda, cuando nos convertimos en padres, nos volvemos sumamente vulnerables y paradójicamente también muy poderosos. Vulnerables porque nada nos duele más de lo que les acontece a nuestros hijos. Y poderosos porque el amor por ellos detona en nosotros unas fuerzas insospechadas y desarrollamos habilidades y capacidades con tal de sacarlos adelante. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de tener un hijo con discapacidad visual. Hoy está conmigo una mujer muy especial que sufrió y vivió este golpe hace 37 años, cuando nació su bebé prematuro. Se trata de Angélica Ochoa. Angélica tiene estudios en antropología e historia y también en desarrollo humano, pero sobre todo es terapeuta y consteladora familiar sistémica. Tiene su consulta privada y lo que también hace es algo hermoso que es facilitadora de un curso en milagros. Es por eso que además te quiero compartir y necesito decirlo, que Angélica es una persona apasionada por la vida. Las experiencias que le han tocado vivir le han llevado a transformarse día a día en un espíritu lleno de gozo. Su propósito en la vida es acompañar terapéuticamente y espiritualmente también a las personas para que logren sus propios cambios y para que logren vivir sus destinos en armonía y en aceptación. Y por eso me da tanto gusto tenerla el día de hoy aquí, porque estamos seguras y sobre todo lo deseamos de todo corazón las dos, y lo sé, es que su mirada reflexiva hacia atrás pueda aportarles algo muy positivo a las personas que el día de hoy están sufriendo y viviendo esta situación. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Angie. Qué hermosa presentación. Me siento muy honrada de estar aquí junto a ti, hablando y compartiendo esta experiencia maravillosa. Sí, y aquí estamos en unas posiciones muy diferentes. Tú eres la mamá de un hijo con discapacidad visual. En este caso yo tengo la discapacidad visual, pero pues también tengo hijos y sé que cuando los estamos esperando, cuando se están gestando en nuestro vientre, estamos llenos de ilusiones, para bien o para mal, también de expectativas, y pues armamos un proyecto de vida con ellos. ¿Qué nos puedes tú decir sobre esto? Sí, por supuesto, Angie, cuando tenemos ese deseo de convertirnos en madres, que es mi caso, que lo tuve desde que tenía yo uso de razón, y cuando tuve la oportunidad, ya una vez que me casé, era tal mi deseo de embarazarme que tardé 5 años en lograrlo. Mm, Entonces, bueno, cuando yo me embarazo, bueno, pues que para mí había muchas expectativas, lo ujú. cual no es tan recomendable, Sí, cierto. ¿no?
Ujú. ¿Por qué? Porque la expectativa, ¿qué es? Son creencias centradas en el futuro, de acuerdo a las cosas que nosotros deseamos que sucedan. Y estas pueden no ser realistas, ¿no? Y el resultado tal vez pueda ser algo que no se lleve a cabo, que no se cumpla. Y entonces, cuando esto es así, pues nos eh, sumergimos en estados de sorpresa, de decepción, de trauma, de frustración, de dolor, de enojo también, de depresión, de aislamiento, etcétera, ¿no? Lo cual fue mi caso, ¿no? Yo em, tuve un embarazo normal hasta los 5 meses, 3 semanas, y estaba yo en una oficina donde yo me desempeñaba y comencé a sentir una sensación extraña, lo cual me llevó a acudir y llamarle al ginecólogo. Le expliqué lo que estaba yo sintiendo y me dijo, véngase inmediatamente al consultorio o algo parece que no está tan bien. Y entonces Ujú. llego a verlo y resulta que tenía yo la bolsa del útero casi de fuera. Mm. Entonces tuvo que internarme en ese momento. Estuve una semana internada intentando evitar el aborto. Finalmente no fue posible y Germán nace. Nace con ese tiempo de gestación pesando medio kilo. Mm. Chiquitito, Muy chiquitito, pequeñito, chiquitito. exactamente. Entonces la expectativa, otra vez, de los médicos fue decirme, lo lamentamos, esperamos que para la próxima sí lo pueda lograr. Porque es muy pequeñito y todo está en su contra. Hay un 90% de probabilidades de que no sobreviva. Entonces vamos a tenerlo en la incubadora y vamos a atenderlo en la medida de lo posible. Así que ahí empieza mi historia, ¿no? Wow. Fue un shock completamente fuerte. Yo no sabía, nací en una familia católica y en ese momento yo no sabía qué pedirle a Dios, si que se lo llevara o que me lo dejara, porque me decían, si sobrevive, conforme iban transcurriendo los días, llegaba algún médico, más bien el neonatólogo, y me decía, bueno, pues hoy tuvo un pequeño avance, ¿no? Le bajamos no sé cuántos milímetros al oxígeno o este, desarrolló tal infección. Entonces, bueno, era un estado constante de consternación, de frustración y de mucho dolor. Entonces no sabía yo qué pedirle a Dios por eso, ¿no? Si que me lo dejara o que mejor se lo llevara. Entiendo. Y entonces los dos permanecimos juntos. A mí me dieron de alta y tenía yo que regresar todos los días, 3 veces al día, para poderlo amamantar a través de una sonda. Y ahí estuvimos 3 meses. En esos 3 meses yo tuve la gran oportunidad de conocer por primera vez lo que era la discapacidad. En mi mundo interno y externo no existía, Ujú. no existía. Y una vez que estuve ahí en el hospital, bueno, el neonatólogo me decía, existen todos estos riesgos de que tu hijo contraiga. Uno, de quedar ciego. Otro, de que tenga un daño cognitivo, ¿no? Otro, de que probablemente alguna de sus extremidades no pueda mover. No sabemos realmente cómo va a sobrevivir y cuáles van a ser las secuelas. Entonces eso para mí fue completamente nuevo y al mismo tiempo abrumador. Ya lo Sin creo. embargo, ahí en el cunero y en el hospital tuve la oportunidad de empezar a conocer gente que tenía toda la experiencia en este tipo de situaciones. Entonces, pues las enfermeras, los médicos me fueron acompañando hermosamente. Tuve la oportunidad de conocer incluso a una mamá recién parida también, al mismo tiempo que yo judía, que al enterarse de mi caso, me dijo, yo voy a venir a darte todos los días 3 biberones de leche porque sé que no alcanza con lo que tú estás aportando. Y todos los días durante 3 meses conocí a ese ángel hermoso que me ayudó en esa parte. Y ahí empezamos a vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. eso de las expectativas,
es algo que solemos hacer, no solamente con los hijos, sino en general con todo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que aprender, bueno, yo aprendí, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir en el presente y aceptar lo que va surgiendo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso lo aprendí mucho tiempo después. Entonces, así iniciamos, Angie, esta, esta experiencia, ¿no? Este camino de vida que a mí me ha traído aprendizajes tan profundos en todos sentidos. Cuando llegamos a casa, el cuarto del bebé que se había preparado con mucha anticipación para recibirlo, pues se encontraba vacío. Entonces, bueno, esa situación em, me tomó llevarme tiempo en poder sobrellevarla. Finalmente, pasando estos 3 meses, Germán comenzó a subir de peso y bueno, todo su desarrollo comenzó a realizarse de una forma ya más completa. Entonces, lo dieron de alta a los 3 meses y llegamos a casa con él pesando 2,5 kilos, ¿no? Entonces, bueno, era ya un gran logro y nuevamente nos llenamos de muchas expectativas, nos llenamos de mucha ilusión, pensando que todo iba a estar bien. Conforme pasa el tiempo, a los 6, 7 meses de que él ya estaba ya en casa, yo empecé a notar algo en sus ojos, no sabía qué era, ¿no? Pero sí notaba algo. Y acudí al oftalmólogo, pedí la recomendación de un oftalmólogo, lo llevo a revisar y ahí es entonces cuando nos dan la noticia de que Germán había adquirido a raíz del exceso de oxígeno que había recibido en la incubadora, este síntoma que se llama retinopatía del prematuro. Y su pronóstico pues era reservado, sabíamos que era una situación que no era reversible, sino todo lo contrario, podría llegar incluso a quedar ciego, ¿no? Si está avanzada. Entonces, bueno, esta fue el segundo golpe, ¿no? Después de esperar que no sucediera nada y que todo caminara adecuadamente, pues bueno, nos encontramos con este diagnóstico, que fue devastador. Yo comencé a esperar pues el apoyo del papá, ¿no? En ese sentido y el papá estaba verdaderamente devastado. Fue un golpe para él, creo que el golpe más fuerte que él ha recibido en su vida. Entonces, bueno, nos encontramos verdaderamente ante algo en el cual nosotros desconocíamos completamente de qué nos estaban hablando. En esa época, pues no, hace 37 años no existía el internet, no existía nadie que nos orientara, un grupo de apoyo, absolutamente nada. Libros al respecto, por supuesto que no. Ni el mismo oftalmólogo tenía la menor idea, ¿no? Además, aparte de que, bueno, se suponía que era un oftalmólogo capacitado, ya era mayor, tenía toda la experiencia, sin embargo, nunca nos quería dar ninguna esperanza al respecto, por el contrario, nos decía, esto ya es irremediable y bueno, pues vamos a ver con el tiempo hasta dónde puede ver, hasta dónde no, y en fin. Entonces, bueno, así comenzamos la vida con él, ¿no? Cuando esto sucede, ahora yo lo puedo ver con mayor claridad y es lo que quiero compartirles, ¿no? Los padres tratamos de buscar responsables, tratamos de buscar culpables, ¿no? Y esto lo hacemos como un mecanismo de defensa con el propósito de ocultar nuestras emociones que son encontradas, ¿no? Y muchas veces nos paralizamos por miedo a no saber cómo enfrentar la situación. Y entonces lo que comencé a vivir aquí fue un proceso de duelo sin que yo lo supiera, ¿no? ¿Cómo es este proceso? En primer lugar, surgió en mí esta negación, ¿no? No es posible que esto me esté sucediendo, no es posible que esto le esté sucediendo a nuestro hijo, como una reacción, ¿no? Se produce
aparejaba un estado de shock o de embotamiento emocional e incluso cognitivo. Yo no tenía la menor idea de qué era lo que tenía que hacer. Siempre había en mí este deseo de hacer siempre algo bien, de hacerlo lo mejor que pudiera, pero no sabía cómo. No contaba yo con recursos de ninguna clase. Entonces entré en esta negación, ¿no? De decir, no puede ser, esto no me puede estar pasando, tiene que haber otra manera, a lo mejor podemos encontrar otros diagnósticos, otros médicos, tratamientos, tal vez con magia, tal vez con, no sé, tantas cosas, ¿no? Y nos Claro. dedicamos a buscar por fuera infinidad de cosas que no nos sirvieron absolutamente para nada. Y entonces entró en un proceso de ira, ¿no? Tenía yo muchísimo enojo. Esta ira va asociada a sentimientos también de frustración, de impotencia, con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de esta pérdida, ¿no? Esta frustración que conlleva, pues, a la aparición de enfado y como sucede en general, ¿no? No solamente durante este momento, sino a partir de, ¿no? Y buscar atribuir la culpa de esta pérdida a algún factor externo, ¿no? Que no tuviera que ver conmigo, que no tuviera que ver con el papá. Y este proceso de duelo implicó superar la frustración y el enfado, ¿no? Que se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero fútiles, de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan pues iguales antes de la pérdida, ¿no? Entonces, entramos en mucho enojo personal y hacia afuera, ¿no? No queríamos que nadie se acercara a nosotros, no queríamos exponer al niño, no recibíamos visitas, nos aislamos y nos culpábamos. Entramos en esta etapa de tú eres culpable, no, tú tienes la culpa, en fin, un proceso que no nos ayudó absolutamente, ¿no? Después entramos en la etapa de la negación, ¿no? En donde, como dije hace ratito, las personas guardan la esperanza, ¿no? De que nada cambie y de que pueda, y que algo pueda influir de algún modo en la situación, ¿no? Entonces, comenzamos a buscar otro tipo de opciones de tratamiento. Nos fuimos incluso a los Estados Unidos. Alguien nos recomendó acudir al Junstein Institute en Los Ángeles, California, que tenía los mejores especialistas oftalmológicos. Nos lo llevamos ahí cuando él ya tenía 2 años y medio y nos ofrecieron ahí realizar estudios y una cirugía que prometía ser muy esperanzadora. Gastamos dinero que no teníamos con el propósito de cambiar la situación. Metieron al niño al quirófano después de estar ahí residiendo 1 mes, le practicaron estudios, meten a Germán al quirófano y a la hora lo sacan. Y nos dicen que ya habían comprobado que ninguna cirugía le funcionaría. Ay, ay, ay. Ay. Y entonces venimos de regreso. Y entonces entramos en un estado de depresión, ¿no? Que es la siguiente etapa del duelo, ¿no? La depresión. Sí. ¿No? En este periodo, pues empezamos a asumir de forma definitiva la realidad de lo que estaba sucediendo, la realidad de la pérdida. Pues generando los sentimientos de tristeza, de desesperanza, junto con otros síntomas, ¿no? Típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social, la falta de motivación y afectando, por supuesto, nuestra relación de pareja profundamente. Y en ese estado permanecimos muchos años, hasta que a mi vida llegó pues la necesidad ya de llevar a Germán a una escuela por la edad que tenía. Yo tenía 4 añitos, una cosa así, y entonces me llega la información de que existe una escuela Montessori
que podría ser una opción para que recibiera a Germán, porque me había dedicado a mm, preguntar por las escuelas de la zona, en dónde podría yo meterlo para que iniciara su proceso escolar, ¿no? Ujú. Recibiendo pues un portazo en la cara, ¿no? Diciéndome que no se aceptaban niños ciegos o con dificultades visuales. Para ese entonces Germán se desarrollaba bastante bien, jugaba, parecía que no se tropezaba con las cosas, nos llenaba de temor porque a veces corría y de repente pensábamos que se iba a estrellar con la pared y con lo poquito que veía alcanzaba a detenerse justo antes de darse el trancazo, ¿no? Entonces todo Oh, el qué tiempo angustia. estábamos a la expectativa de que no se golpeara, de que no se lastimara, de que, en fin, una sensación total de desosiego todo el tiempo. Ujú, Y entonces, bueno, dije, bueno, ya es momento de que entre a la escuela y comience a hacer su vida y empiece a desarrollarse y ver qué pasa. ujú. Entonces acudí a 3 escuelas diferentes donde me dijeron un no rotundo, por la responsabilidad que eso implicaba para ellos y porque no tenían gente especializada para tratarlos. Y entonces llega a mis manos la información de que hay una metodología educativa que se llama Montessori, en donde probablemente pudieran aceptarlo. Me dediqué a buscar escuelas por la zona y encontré afortunadamente una escuela Montessori muy adecuada en donde aceptaron a Germán inmediatamente, dijeron, claro que sí, lo aceptamos, va a entrar en esta nueva sistema educativo y ustedes también, ¿no? Ese era el requisito, que nosotros también aprendiéramos de qué se trataba la filosofía Montessori y poder entonces darle a Germán la oportunidad de que socializara y que se desarrollara en un ambiente escolar mucho más suave y amoroso para él, ¿no? Entonces, Ujú. fue así como él permaneció en lo que se llama, en lo que era el kinder, ahí en Montessori se llama Casa de Niños, que son 2 años y medio, después entró a toda la primaria, ¿no? En donde este encuentro con esta filosofía, con María Montessori, realmente nos dejó y aún permanece en mí este aprendizaje, este primer aprendizaje enorme para poder cambiar mi manera de ver a Germán, ¿no? Una de las frases de María Montessori que quiero compartirles dice lo siguiente: ayúdame a hacerlo por mí mismo, ¿no? Es una parte importante de la educación Montessori. Ujú. Otra dice, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Qué Y frases tan importantes en el caso de la discapacidad. exactamente. Ujú. Y la última dice, cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Bajo esta filosofía fue que nos fue dado el cambiar nuestra manera de mirarlo, ¿no? Dejar de sobreprotegerlo, dejar de pensar que él no iba a ser capaz de hacer muchas cosas. Y por el contrario, ahí em, descubrimos todas las capacidades que él sí poseía, ¿no? Sí, es Entonces, que sí es muy cierto. Cuando nos enfrentamos con el mundo de la discapacidad, al principio estamos completamente abrumados, pero cuando entendemos que discapacidad no significa incapacidad y reconocemos los potenciales que hay, ahí cambia totalmente la visión al respecto. así es, totalmente. Esa oportunidad tuvimos ahí. Germán fue un niño muy querido ahí por todos sus compañeros, un niño muy respetado sobre todo, muy respetado, muy incluido. Y bueno, nosotros al estar inmersos en esta comunidad también aprendimos muchas cosas relacionadas con los padres, ¿no? La función de los padres con los hijos. Y bueno, eso a mí en lo personal me ayudó a dar un brinco enorme en mi vida, ¿no? Eso es algo que siempre voy a agradecer. Es uno de los recursos. Lo puedo incluir como un recurso que a mí me ayudó de manera personal para empezar a elaborar el dolor, ¿no? Em,
Ahorita que mencionas lo de los recursos, sí quisiera como hacer una pequeña pausa porque hace un rato mencionaste que tú te sentías totalmente sin recursos para afrontar esta situación. Aparte de este que acabas de mencionar, ¿de qué otros recursos te pudiste agarrar o descubriste que tenías tú internamente o externamente que te ayudaron en todo este proceso que tú viviste como persona, como Ujú. madre? Sí, claro que sí, Angie. Uno de los que me ayudaron muchísimo fue el decidirme a entrar a terapia, porque a raíz de esto mi vida personal dio un vuelco y mi vida de pareja dio 3 vuelcos. Ujú, Entonces era demasiado abrumador para mí. Entonces una muy buena amiga me dijo, Angie, lo que tú necesitas es un acompañamiento terapéutico. Es demasiado lo que estás sustentando, queriendo sostener. Entonces fue que tomé esa decisión, ¿no? Entonces acudí a terapia ujú, y bueno, fue maravilloso estar ahí para poder verme por primera vez en la vida, para poder encontrar las respuestas, ¿no? Que yo necesitaba encontrar para poder salir adelante. ujú, Ese sería como mi segundo recurso, ¿no? El tercero, mi encuentro con la espiritualidad. Yo estaba muy, muy enojada con el Dios en el que yo creía y bueno, no quería yo saber nada absolutamente de él. Sin embargo, me encuentro con un camino espiritual posteriormente, unos años después, en el cual hasta la fecha em, me ha regalado el don de mirarme como realmente soy, de mirar a mi hijo como realmente es y no como con los adjetivos, ¿no? Que em, o los juicios, ¿no? Que solemos elaborar, ver la vida de otra manera y completamente rescatarme de mi estado emocional en el que me encontraba. ujú, También el poder mirar el aprendizaje, ¿no? Que ujú, conlleva esta experiencia. em, Salirme de la situación de víctima de mis propias circunstancias hacia la aceptación de lo que es, ¿no? Y tener esta capacidad de observar día con día todos los avances que sí se daban con Germán, conmigo, con mis decisiones, con la vida, con todo lo que nos rodeaba, ¿no? ujú, Con rescatar también todas las situaciones que él sí podía realizar, ¿no? Como por ejemplo, le gustaba mucho hablar y explicar cosas que él investigaba de los animales, le encantaban, wow, a él le tocó la época de los dinosaurios, ¿no? Cuando salían muchas revistas y había mucha información sobre los dinosaurios. ujú, Y entonces se dedicó a indagar y a investigar todo acerca de ellos y un día fue invitado a dar una conferencia en el Museo Nacional de Historia Natural para hablar sobre los dinosaurios y fue tan wow. simpática su participación que lo invitaban cada mes, había como un ciclo de conferencias anual para niños y una vez al mes él iba a participar porque tenía unas ganas, un potencial de hablar, de explicar, y si no sabía contestar a las preguntas que le hacían en las conferencias, él las inventaba y la gente se las creía, ¿no? Entonces Qué bello. era muy divertido. Y así como eso, bueno, ver todos los avances que sí poseía, ¿no? Y que en este espacio le permitieron salir a la luz, fue realmente, em, fue encantador, ¿no? Entonces, el poder tomar esa postura de observar simplemente, ¿no? Tomar distancia, una distancia saludable, ¿no? Como mamá, para no, Ujú. para no, ¿cómo decirlo? Para no impedir su proceso, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso es lo que puedo compartirte como algunos de los recursos de los Ujú, cuales yo me tuve que agarrar, ¿no? Para resurgir. sí.
Sí, qué hermoso. Y perdón, te interrumpí porque estabas en tu relato y te saqué de No, no, tu no, hilo. no, para nada, todo tiene que ver, Angie, para nada. Entonces, Ujú, todo esto, bueno, él después sale de la escuela Montessori, al terminar la primaria, pasa a una escuela secundaria, realiza ahí la preparatoria también. Entonces, bueno, el cambiar de tipo de educación, de sistema educativo, en él afortunadamente no le hizo mella, se pudo adaptar bastante bien. Sin embargo, sí veíamos que tenía mucha dificultad para realizar sus estudios, para su aprendizaje, porque en aquel entonces la tecnología para poder ayudar a las personas con problemas visuales era, más bien no había, no había, ¿no? no, No no. había. Entonces, bueno, yo me dedicaba con él a leerle los libros, a apoyarlo de la mejor manera posible. Y fue así como logró terminar la secundaria y la preparatoria. Cuando él termina la preparatoria, nos dice, mamá, papá, yo no quiero seguir estudiando, para mí es muy desgastante, me esfuerzo demasiado, no quiero seguir con esto, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero ser músico. Y entonces dijimos, ok, si la música es lo que te gusta, si la música es lo que te apasiona, pues entonces adelante, te apoyamos. Y entonces decidió estudiar guitarra clásica primero y después, pues ya guitarra moderna, después guitarra eléctrica, después estudió bajo y, bueno, eso es a lo que él actualmente se dedica. Ujú, Em, no comenté que cuando él tenía 6 años de edad, yo tenía mucho miedo de volverme a embarazar. De hecho, el papá de mis hijos me pidió que no nos volviéramos a embarazar. Mi ujú, ginecólogo me dijo, de ninguna manera, tú tienes que vivir otra experiencia diferente, porque este es tu primer embarazo, tu primer hijo, y no te puedes quedar en la vida con esta experiencia nada más. Tienes que ujú, tener otro hijo. Y ujú, entonces decidí desobedecer a mi pareja y dije, pues sí me embarazo. Y entonces me embaracé. Y ujú, entonces tuvimos a José Eduardo, que es el hermano de Germán, que bueno, también ha sido una luz en nuestra vida. Él claro. nació de parto normal, tuvo un buen embarazo, con mucho cuidado, por supuesto, pero muy buen embarazo, me hicieron cesárea y dimos a luz pues a un bebé, digamos, normal. Ujú, Entonces, la compañía de este hermanito para Germán y para mí y para el papá fue también un recurso que nos ayudó muchísimo, muchísimo, porque pudimos disfrutar también la otra experiencia, ¿no? Y entonces ellos han crecido como muy buenos hermanos a pesar de que se llevan 6 años, se ujú, quieren mucho, se apoyan mucho, y bueno, el más chico también decide estudiar música, él es ujú. compositor musical, y entonces entre los dos se complementan y trabajan juntos actualmente. Y bueno, eso es pues a grandes rasgos de lo que les puedo compartir de lo que fue mi experiencia con Germán, ¿no? Entonces, no sé si quieran indagar algo más, Angie. Híjole, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto y sí, me surgen varias preguntas basándome en puntos que tú mencionaste. Hablaste sobre la sobreprotección. Ujú, La cuestión, yo creo que todos los padres por instinto protegemos a nuestros hijos, pero cuando los vemos tan vulnerables y en una situación difícil, con limitaciones, con dificultades, la tendencia es sobreprotegerlos. ujú. Llegar a este punto, a este balance entre permitirle experimentar, pero protegerlo, yo creo que es algo sumamente difícil. Yo no me lo puedo imaginar. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, por supuesto, Angie. Fue muy complicado encontrar un punto de equilibrio, ¿no? La sobreprotección, por supuesto que surgió en los dos, en el papá y en mí, automáticamente, ¿no? Y Ujú, además fomentado por los médicos, ¿no? Era tan pequeñito, pesaba tan poco y constantemente adquiría infecciones, ¿no? Entonces a cada rato estábamos en el hospital. Entonces imagínate em, la situación de
quererlo tener casi encerrado en su cuartito durante todo su primer año, ¿no? Entonces, así fuimos acondicionando el asunto hasta que llegó un momento en que dijimos, a ver, creo que estábamos exagerando, ¿no? Y sobre todo leí yo en algún libro que la sobreprotección era igual a rechazo. ¡Wow! Para mí eso fue muy fuerte. Sí. Dije, a ver, yo no lo estoy rechazando. Eso era mi consciente, pero en mi inconsciente sí habitaba eso. Entonces en la terapia lo revisé y entendí que la sobreprotección es el exceso de cuidado y protección, ¿no? Por supuesto, por parte de los padres. Y que en los niños con discapacidad se debe al pensar que ellos no son capaces de aprender determinadas actividades o de sobrellevar cualquier situación que les y que si se los permitiésemos, ¿no? Les enseñaríamos a ser más independientes de los adultos y tal vez inconscientemente no queríamos eso, ¿no? Es una sensación frecuente, sobre todo en las madres, ¿no? Por el vínculo que existe entre nosotras y nuestros hijos, ¿no? Sí. Aunque no quiere decir que los padres, los papás no lo experimenten, pero ellos también, ¿no? También pueden tener conductas de sobreprotección, pero se da un poquito más en las mamás, ¿no? Entonces, bueno, además esta sobreprotección se da más en los padres que son primerizos, ¿no? Claro, cierto. Y obedecen a esta ansiedad por querer crear un mundo ideal para el primogénito, ¿no? O para el pequeño que tiene alguna discapacidad. Entonces, esta sobreprotección tiene el objetivo de proporcionar al niño lo que él no puede hacer por sí mismo y cuidarlo, entre comillas, del medio ambiente que le rodea, ¿no? Que los papás pensamos que le rodea, ¿no? Porque lo vemos como amenazante, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, es como ver a este niño pequeñito toda la vida, ¿no? Sin considerar su edad cronológica. Entonces ahí lo que aprendí es cómo sobrellevar, cómo encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, primero que nada, reconocerlo. Primero tenemos que reconocer cuando estamos sobreprotegiendo a un hijo. Saber que al hacer esto estamos impidiendo que el niño explore su mundo, ¿no? Estamos impidiendo que él también le muestre al mundo quién es, ¿no? Y dejar de decirle o verbalizar las frases, ¿no? Que yo recuerdo solía decir, ¿no? No te metas ahí porque te puedes pegar. No toques eso porque está sucio. Con cuidado. No corras. No te subas a la resbaladilla. Espera que yo vaya. En fin, ¿no? Son factores que impiden, ¿no? Que un niño pueda darse la oportunidad de descubrir su propio mundo, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar cuando nuestro hijo está sobreprotegido? Pues por las reacciones que tiene. Normalmente los niños se convierten en niños tímidos, ¿no? Les cuesta alejarse de sus padres, sobre todo de mamá. Se sienten inseguros ante lo que hacen y ante la relación de ellos con los demás. Buscan la protección de quienes les rodean. Lloran constantemente. Se vuelven nerviosos, se vuelven solitarios, les es complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y tienden a aislarse un poco, ¿no? A veces incluso tienen dificultad en su lenguaje. Germán en sus primeros años, los 3 primeros años, tartamudeaba, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Claro. Tienen problemas para comprender algunas cosas, ¿no? El choque ante enfrentarse a su primer ingreso al colegio puede ser fuerte, ¿no? Porque empieza a compararse con los demás, tienen baja autoestima, en fin. Entonces, ¿cómo evitar esta situación? Entonces es primero tener esa confianza de permitirle al niño que pueda explorar su entorno
Por supuesto que con supervisión, pero con distancia, ¿no? Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender con seguridad y se puedan crearles lazos más fuertes. Y así de esta manera brindarle más confianza y que pueda interactuar con el mundo, ¿no? Lo ideal es proteger, sí, no sobreproteger, ¿no? Esto se logra confiando en sus capacidades para relacionarse con otros, ¿no? Ujú. Y estimular al niño para que investigue y sobre todo hablarle muy claramente para que se relacione con los demás con seguridad, para que no se sienta relegado. Y, y las recomendaciones para los padres que ahora enfrentan una situación similar es, primero que nada, soltar la culpa, porque muchas veces se genera una sensación de culpa ante lo que ha sucedido con nuestro hijo y Ujú. desde ahí actuamos Ujú. queriendo em, liberarnos de esto, pero lo que hacemos es reforzar esa culpa, ¿no? Ujú. Acudir a grupos de autoayuda, a grupos de padres que estén viviendo la misma experiencia. Esto yo sé que tú eres la especialista en esto, Angie, ¿no? Afortunadamente has creado y has generado toda una red, ¿no? De institutos, de escuelas, de grupos de autoayuda, de oftalmólogos, de toda clase de apoyos que puedan ayudar a los padres para que juntos puedan compartir sus experiencias, se puedan referenciar de médicos, de tratamientos, de tecnología, de toda clase de cosas, ¿no? Acudir a terapia de nuevo, ¿no? A terapia individual, a terapia de pareja y a terapia familiar, ¿no? Con todo el sistema. Porque también no solamente el cambio se da en la mamá, no solamente el cambio se da en el padre, sino en nuestro entorno familiar también, los abuelos, los hermanos, los tíos, los sobrinos, comienzan a reaccionar y a actuar de acuerdo a cómo estamos actuando nosotros frente a ellos, ¿no? Entonces eso Claro. también genera un impacto Ujú. en todos, ¿no? Y confiar en el proceso, confiar siempre en el proceso. El universo, yo creo que siempre nos envía ángeles, ¿no? Para recorrer esta senda de una manera más amorosa para todos, confiando que al final, pues todo va a estar bien, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es como lo que yo les puedo aportar en este sentido para evitar esa sobreprotección. Sí. Ahora, con tu segundo hijo, o sea, es un hecho de que Germán necesitaba ciertas atenciones o como a lo mejor más tiempo. ¿Cómo pudiste balancear eso ante tu otro hijo, con tu pareja? O sea, todo eso, porque son exigencias muy, muy altas, sobre todo como madre, como cuidadora primaria, el cumplir con las necesidades de Germán, pero aún así, pues no descuidar al resto de la familia. Ujú. Sí, por supuesto. Al principio fue muy duro, Angie. Por supuesto que em, caí en sobreprotegerlo, como ya lo mencioné, durante Ujú. algunos años. Eso generó un descuido, por supuesto, ante el siguiente hijo que yo veía que resolvía maravillosamente. Siempre fue muy independiente, era muy sociable, resolvía las cosas por sí mismo, ¿no? También lo metimos a la misma escuela Montessori, entonces, bueno, era como recorrer un camino conocido con él en la parte de la escuela. Él no permitía ni quería que le ayudáramos en nada, entonces eso fomentó que yo tuviera la mirada puesta en Germán de Ujú. manera sobrecargada, ¿no? Eso Ujú. también me generó y colaboró para el distanciamiento con mi pareja, con el que era mi esposo, por Ujú. supuesto, lo descuidé, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo entro a terapia, afortunadamente me puedo dar cuenta de que existe una manera de poder equilibrar las cosas y que mientras más yo me alejara de esta sobreprotección y pudiera poner también la mirada en lo que mi otro hijo hacía, ¿no? Y en lo que em, fuera posible rescatar en mi relación de pareja, me dediqué a hacerlo, ¿no?
pero no me salió tan bien hasta que yo decidí trabajarme a mí misma, Angie, ¿no? Ujú, Em, Entrar en esta importancia de estar bien yo primero para poder estar para los demás. Por eso no pude ujú, hacerlo los primeros años, porque me ujú, olvidé de mí, ¿no? ujú, Estar bien con uno mismo no tiene precio. Requiere de dos cosas. Primero, reconciliarnos con las cosas del pasado para apagar todas las decepciones y todas las obsesiones, ¿no? Que venimos cargando y todos los patrones, además, que vienen adheridos a todo un sistema que venimos reproduciendo. ujú, Y por otro lado, dejar de obsesionarnos con el futuro para calmar ansiedades, ¿no? Porque si entramos en estados de ansiedad cuando pensamos qué va a ser de nuestro hijo, qué va a ser de nuestra hija, cómo se va a desarrollar en el mundo, qué va a ser cuando yo ya no esté, ¿no? ujú, Entonces, todas esas circunstancias nos atoran, nos frenan, ¿no? Entonces, aprender a sentirnos bien a través de vivir el presente es empezar a pensar de una forma más adecuada, es centrarnos en un presente donde podamos darle forma a una paz interna que nadie ni nada debería de perturbar. Y después escalar a la aceptación, que es la clave de ese bienestar personal, ¿no? ujú, Encontré una frase de Epicteto, que fue un filósofo griego de la escuela estoica, que vivió parte de su vida como esclavo en Roma en el año 135 después de Cristo. Él elaboró desde ese lugar un manual para la vida, que a menudo las personas nos empeñamos en querer que la vida se ajuste, ¿no?, a nuestros deseos. ujú, Entonces, em, es un empeño, ¿no?, infantil de alguna manera y por imposible, capaz de generar una elevada frustración. Entonces, de ahí que quien fuera el estoico más representativo de su época nos recomendara que aprendiéramos simplemente a desear las cosas tal y como son. Eso me pareció muy profundo y tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De que la aceptación no es un sinónimo de pasividad ni de resignación. Requiere que realmente invirtamos nuestros esfuerzos en una serie de logros, ¿no? El primero que quiero compartirles es aceptar el lado negativo de las cosas tan pronto como suceda para tener la oportunidad de tomar el control y generar cambios. Es decir, es esencial que seamos capaces de percibir rápidamente nuestros pensamientos limitantes, nuestros pensamientos negativos, antes de que estos consigan dominarnos y dominar nuestros enfoques, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un evento como este, en donde parece que la adversidad nos envuelve, en lugar de negarlo, primero tenemos que aceptar que ahí está, sí, y que está sucediendo. Nada más. El segundo paso sería aceptar lo que eres, aceptar tu historia pasada y presente, aceptar a esa persona que cada día se refleja en tu espejo, con sus virtudes y sus defectos y que intenta validarte sin necesidad de esperar a que los demás lo hagan por ti, ¿no? Cuando logramos aceptarnos así, tal como somos, ¿no?, es cuando realmente los cambios surgen. Y la tercera es comentar que la apreciación personal es un ejercicio muy útil, así como desconocido, ¿no? Porque todo ello lo podemos conseguir mediante una apreciación personal inteligente, es decir, sintiéndonos partícipes de cada cosa que hacemos y satisfechos con cada acto que llevemos a cabo. Y de ese modo, y si antes hablábamos de tener un mayor control sobre nuestros pensamientos, ahora es momento de aprender a valorarnos a través de nuestras dinámicas cotidianas, ¿no? ujú, Estar bien con uno mismo implica ser selectos con las personas que elegimos, con aquellas que formarán parte de nuestro viaje.
Estar bien con uno mismo significa también tener la sensación de autoeficacia, de apreciarnos a nosotros mismos por nuestros aciertos y por esos pequeños logros cotidianos, ¿no? También significa ser consecuentes con aquello que decimos y con aquello que hacemos, con aquello que deseamos y con aquello que llevamos a cabo. Y regreso a la importancia de aceptar. Si yo no tengo la capacidad de aceptarme, no puedo aceptar a los demás. Entonces, cuando nos descubrimos que nos hemos perdido en esta dinámica por tener la mirada puesta en nuestro hijo con la discapacidad que pudiera tener, ahí nos perdemos, ¿no? Entonces, sí se puede, sí podemos equilibrarlo, pero tenemos que hacerlo consciente. ¿Ok? Wow, ha sido hermoso lo que nos has compartido, una verdadera lección de vida, sin duda alguna. Yo lo agradezco tanto. Y esto me hace pensar, fíjate que con la edad de Germán, de 37 años, es curioso porque justo hace 37 años es también cuando mis padres y yo recibimos mi diagnóstico y mi pronóstico. ¡Wow! Exactamente, ¡Oh! haciendo ¡Wow! números hace un rato. Entonces, lo que también comentaste de que en esa época no había información, los médicos tampoco te referían ni a especialistas en baja visión, ni a rehabilitación visual, o en el caso de niños y bebés, habilitación. O sea, no había nada, la tecnología tampoco no existía, estaba uno absolutamente perdido en ese momento. Entonces, yo creo que eso es otra cosa que se les puede quedar a los padres que hoy están enfrentando esto, porque las situaciones son totalmente otras. O sea, el mundo que se ha abierto para nosotros, tú lo has vivido con Germán, yo lo he vivido a través de la tecnología, de los lectores de pantalla, de los amplificadores, de toda la accesibilidad que existe tecnológica. Realmente hay que dar las gracias por vivir en esta época, el día de hoy, porque las condiciones son muy distintas. Y en tu caso, bueno, fue 37 años atrás, imagínate pues los que fueron hace 100 años, o sea, ni hablar, ¿verdad? Sí, sí, los que fueron hace 100 años, en su mayoría no eran aceptados, no eran mirados, eran escondidos, era una vergüenza, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahora los papás de ahora tienen todas estas oportunidades. Yo lo único que pude acceder fue a poderlo llevar a sus terapias de neurodesarrollo, ¿no? Que en aquel entonces se iniciaban, ¿no? Había muy poquitos lugares en donde podían llevarse a cabo, ¿no? Lo cual eso le ayudó, por supuesto, muchísimo para elaborar pues todo su desarrollo psiconeurológico, ¿no? Pero hasta ahí. Después estaba el Centro de Ciegos y Débiles Visuales de Coyoacán, en donde estuvo una temporada y después como de 6 meses de acudir todos los días ahí, su maestra un día me llamó y me dijo: señora, su hijo va muy bien, por lo que les recomiendo que lo saque de aquí. Entonces dije, oh, ok. Imagínate cómo se encontraba el asunto en aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, entonces fue cuando me dediqué a buscar ya escuelas para Germán, ya de otra índole, de otra manera, ¿no? Claro. Pero sí, ahí me pude encontrar con muchas cosas, con muchas situaciones. Realmente entrar en ese espacio de la discapacidad fue cuando por primera vez empecé a asistir a los pequeños y muy, no pequeños, sino como muy alejados congresos de la discapacidad, ¿no? Esto fue ya cuando Germán tenía como unos 12 o 13 años. Me acuerdo que se organizó, no sé si el primero o el segundo, no sé qué,
número de Congreso Nacional de la Discapacidad, al cual fui, me inscribí, participé, y donde, bueno, ahí se abrió mi manera de ver la discapacidad de una manera completa, ¿no? Porque era no solamente de ciegos, de débiles visuales, sino era toda clase de discapacidades. Y lo que más me marcó, recuerdo bien, ese primer día, fue ver a una madre conversar con un hijo que tenía discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad del habla y discapacidad motora. Ay, Dios. Hablar con las manos. Se comunicaban con las manos. Yo jamás había visto algo así. Para mí fue, wow, todo es posible. Ahí fue cuando surgió en mí, todo es posible, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora los papás, todos ustedes papás que me están oyendo, que me están escuchando, tienen que sentirse realmente muy afortunados, muy agradecidos porque la tecnología hoy en día está en un nivel en el cual todo puede ser posible. Todo, ¿no? Lo único que se requiere es impulsarnos, entrar en esta ruta de vida en donde podamos creer, ¿no? Que al abrirnos y al confiar, las cosas se van llegando una tras otra. En este camino yo pude contactar con tantas personas con unos dones humanos preciosos que yo nunca antes había visto, ¿no? Entonces fue una conexión, pues sí tengo que decirlo, espiritual totalmente, porque la gente que se dedica a apoyar a las personas con discapacidad o a los niños que tienen alguna dificultad y que lo hacen de la manera en como lo hacen, yo nomás puedo decir que son ángeles que son enviados para nosotros, ¿no? Entonces te llega uno que te va acomodando lo que en ese momento se requiere y después te llega el siguiente y después te llega el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces confíen, pero sí hay que poner acción y mientras más tempranamente lo hagan, mucho mejor. Sí, y hoy en día, así como tú acudiste con Germán a lo de la neuroterapia, pues hoy en día está la estimulación temprana, la estimulación sensorial. O sea, también hoy en día se cuentan con muchas alternativas y con muchas posibilidades de potenciar el desarrollo y lograr muchísimas cosas. Así es. Sí. El único límite es tu mente. Sí, siempre digo eso, totalmente, totalmente. Así es, Angie. Y ahorita que mencionaste que las cosas se van dando, o sea, los ángeles van llegando, van aportando, vas encontrando los caminos y todo eso, que nada es casualidad, todo es causalidad. Lo mismo digo en cuanto a cuando tú entraste a mi vida. Yo te conocí principios en enero de este año 2021 y estoy convencida que no entraste a mi vida por casualidad, sino por causalidad. Y les comparto a todos los que nos escuchan de que rápidamente te convertiste en una guía y en una maestra para mí, aportándome muchísimo. Y estoy segura que esta plática contigo deliciosa, que me encantaría que continúe y continúe porque tienes tantas cosas que aportar. Pero ahora sí que estoy segura que ha aportado mucho, mucho a aquellos padres, madres, padres que están ahorita viviendo una situación tan difícil. Y para cerrar, no sé, ¿hay otro consejo, algo que quisieras aportar que a lo mejor se me olvidó no mencionar? Ay, querida Angie, muchas gracias por tus lindas palabras. Todos somos maestros y alumnos en esta vida, querida. Entonces, sí, nuestro encuentro es una causalidad. Entonces, yo también estoy aprendiendo de ti, ¿no? Y sobre todo de la misión que tienes en este mundo, para ti, para contigo y para con todas las personas que requieren de tu asesoría, de tu consejo, de tu experiencia, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo también mucho de ti. Ok, bueno, pues
¿Qué otra cosa les puedo compartir? Pues nada más subrayar que, como dijiste hace un ratito, ¿no? La discapacidad no es incapacidad, es reconocer más bien el potencial de las personas. Esta ha sido una de las cosas más importantes que yo aprendí, ¿no? Al salirme de este entrecomillado, es que Germán no puede hacer eso, es que Germán no va a poder hacer esto otro, ¿no? Y lanzarme a encontrar todas las capacidades con las que sí contaba, ¿no? Y encontré algunas frases que me gustaron mucho y que quería yo compartirles hoy, que son inspiradoras sobre la discapacidad, ¿no? Y una de ellas seguramente ya las han escuchado, yo no las había escuchado, pero me encantaron. Entonces dice una de ellas: la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Los prejuicios sí son una gran discapacidad. Deberíamos estar orgullosos de nuestras diferencias, porque en el fondo, ¿qué es ser normal? ¿Y qué es ser diferente? Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor. Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Esta es una frase de Stephen King. La discapacidad es cuestión de percepción. Si haces algo bien, eres necesitado por alguien. Otra dice: creo que marcarse retos motiva enormemente. Demasiadas personas con discapacidad hacen de ella el factor dominante en sus vidas. Yo me niego a permitir que una discapacidad determine cómo vivo mi vida. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Ok. Wow, qué Entonces me hermosas encantaron, frases. Qué me hermosas gustaron. frases. Y es real, lo Sí, puedo decir. Es real y es auténtico. Yo lo he vivido con Germán y les puedo decir que es mi maestro. Él es mi gran maestro en esta vida, ¿no? Y pues como dices, Angie, para ir cerrando, ¿no? Se trata en esta vida, desde mi experiencia, de encontrar el propósito y el aprendizaje de esta hermosa experiencia. Porque los hijos, sobre todo con esta discapacidad, la visual, nos están enseñando a ver lo que no éramos capaces de mirar, que es el amor incondicional. wow, Ok, entonces, estuvo hermoso. gracias. Gracias a todos ustedes por ser nuestros maestros para este gran, gran aprendizaje. Gracias, Angie. Gracias por todo. Y para aquellos que a lo mejor quieran contactarte personalmente, ¿quieres compartirnos tus datos? Sí, claro, con mucho gusto, Angie. Muchas gracias. Mi celular es el 55 17 50 98 75 y mi correo electrónico es a8aortiz@gmail.com y mi página es www.angelicaochoa.com. Ahí Súper. estoy a sus órdenes incondicionalmente. Me consta. Sí. Me consta. Sí. Ay, Angie, querida, pues son muy afortunados. Yo quiero añadir algo. Son muy afortunados todos los papás que están ahorita permitiendo que Angie pueda acompañarlos en estos procesos. En primer lugar, desde su lugar, ¿no? En el que se encuentra, como primero que nada, como un bello ser humano, como una mujer completa dedicada al acompañamiento de personas con alguna discapacidad visual, además de sus dones como escritora,
como conferencista, como hija, como mamá, como hermana, pero sobre todo como un bello ser de luz que ha sido enviado con esta hermosa misión. Entonces, los felicito. Yo hubiera querido tenerla hace tantos años, Ay, gracias tenerla por a mi tan lado. Gracias, Angie, por tan bellas palabras. Muchas gracias. Son ciertas. Bueno, Ok, pues te deseo todavía una muy bonita tarde. Te agradezco de todo corazón el que te hayas abierto ante nosotros y nos hayas hecho esta reflexión, esta mirada hacia atrás, que estoy segura que deja mucho. Muchas gracias, Angie. gracias también a ti, Angie. Y pues bueno, esa fue nuestra intención, aportar, sumar, saber que no están solos, que aquí cuentan con nosotros. Bueno, Muy bye. bien. Un placer, Angie. Igualmente. Hasta pronto. Ya. Bye.